Estamos en otra entrevista aquí en estas mágicas cuevas de Ilaló. Hoy tenemos una entrevista muy especial porque vamos a estar con uno de los fotógrafos más importantes en lo que respecta a registro de aves en un país muy especial como el Ecuador, donde habitan más de 1.600 especies de pájaros. Tenemos un territorio en donde tenemos aves endémicas, aves migrantes, y tenemos la suerte de estar con una persona que ha registrado casi por toda su vida estos seres tan especiales de la naturaleza. Estamos con Murray Cooper, no solamente un fotógrafo, sino también un queridísimo amigo. Desde que llegué a Ecuador lo conozco a Murray y he aprendido muchísimo de aves a través de sus libros. Creo que es uno de los fotógrafos más prolíficos a nivel de producción de libros. Vamos a tener una entrevista muy especial en donde vamos a recorrer toda su vida a través de la fotografía, a través de estos mágicos libros. Y para mí realmente es un orgullo y un honor tenerte acá, en estas cuevas de Ilaló que nos ha encontrado, ¿no? Nos hemos encontrado aquí hace ya más de 10 años y bueno, viéndote a través de tus libros, creo que hoy la gente va a poder descubrir no solamente un fotógrafo, sino una persona excelente, un amante de los pájaros y por sobre todo también de la protección de los espacios naturales, una temática muy importante actualmente en el Ecuador. Tenemos que salvaguardar, ¿no?, todos estos lugares naturales donde no solamente vivimos nosotros, sino que viven cientos y miles de especies de animales. Así que qué mejor oportunidad para tomar conciencia y para conocer más acerca de la avifauna de este territorio ecuatoriano, y creo que estamos de la mano de uno de los mejores registradores de pájaros. Así que Murray, te doy la bienvenida, muchísimas gracias por venir. Gracias, Esteban. Sí, yo aquí Los Cuevas ha sido siempre un lugar muy especial para mí. Yo, Juan Alfonso, el propietario de Las Cuevas, es un amigo mío ya 35 años, de los primeros que conocí cuando llegó a Ecuador. Y ha visto cómo se desarrolló Las Cuevas y ha sido un espacio muy especial y muy íntimo para mí. Entonces es un honor estar aquí contigo y en este sitio encima. No hay mejor. Contanos un poco de tus orígenes, de dónde sos, por qué llegaste al Ecuador, cómo fue este enamoramiento con el país. Ya, yo soy surafricano. am, Desde los 26 años salí del país medio por un sabático nomás. Trabajaba en marketing, un trabajo más aburrido y más extraño que ahora de lo que hago ahorita, sí, es el opuesto mundo. Pero vino aquí y bueno, fui a Estados Unidos y me interesé un poco la conservación en el ámbito, como la situación en que estaba en Sudáfrica, no es que estaban muy enfocados en conservación, no tenía mucho conocimiento de los problemas del mundo silvestre. Y en Estados Unidos me introducieron un poco eso y de ahí me fui no, viajando un poco en Estados Unidos, pero me mandaron a Ecuador, me dijeron que sería bueno. Yo quería trabajar en conservación y cambiar mi vida y en 91 llegó a Ecuador. Ya son 34 años que vivo aquí. ¿Y cómo empezaste con el tema de la fotografía de pájaros? Bueno, yo comencé en conservación, vino aquí a ayudar a formar una reserva de 7.000 hectáreas, Los Cedros, Reserva Biológica Los Cedros se llama, en el noroccidente, entonces el bosque Chocó como alto. Y bueno, primero era pura conservación, pero siempre necesitábamos imágenes para poder promover la reserva, buscar fondos, cosas así. Entonces yo, a través de eso, comencé a hacer fotos con cámaras chimbas sencillas, ¿no? Y bueno, después ya se fue desarrollando, vi que tenía algo de ojo y en este entonces no hubo mucho realmente registro de aves, muchas fundaciones, lodges, gente que necesitaba fotos de aves, pero era muy poco que tenían. Entonces decidió que sería un aporte a la conservación y una manera de también ganarme la vida haciendo fotografía de aves. Entonces realmente le escogí un poco por la parte de conservación y como sea una manera de ganar algo, ¿no? Porque, bueno, dejé la fundación porque se me llegó los guaguas a la vida, a las mías. Entonces, por mis niños ya decidí que no podía. Yo vivía 8 horas a mula a mi reserva, entonces mi esposa no le parecía un lugar para criar niños. Y ahí vino a una finca en el noroccidente, igual vivimos en el campo con bastante selva, y después a Quito para la educación. Y ahí me fue desarrollando los aves y compré mejor y mejor equipo
y llegó a lograr hacer todos estos libros al final. Contanos un poco de tus libros. Estamos viendo acá en esta mesa una gran cantidad de obra biográfica de tu trabajo. Contanos un poco acerca de tus primeros libros, cómo empezó a desarrollarse tu carrera como fotógrafo y también como editor de libros, ¿no? Ya. Entonces, bueno, el primero, los equipos que uno necesita para fotografiar aves son un poco más costosos, ¿no? Este lente grande de 600 milímetros son $13,000 solo el lente. Entonces, no podía comenzar con aves porque no tenía suficiente. Entonces, este era mi primer libro, Undiscovered Realms o Reinos sin descubrir. Y esto tenía mucho más cosas de macro, ¿no? Cosas pequeñas, un poco más artística, abstracto, porque es lo que podía hacer con los equipos que tenía. Pero logró una buena salida con el libro, vendí a algunas empresas y cosas así, entonces me salió bien. Y actualmente del ganancia de este libro compré mi primer Letterades. Y ese fue en 2001, ese libro. Entonces de ahí ya comenzó a desarrollar. Y de ahí mi primero, obviamente vivo en Ecuador. Lo más importante sería algo sobre el país. Y este fue el primer libro de aves como de mesa de arte o un libro fino de aves en Ecuador. No hubo una antes. Entonces salió súper bien. Para el Ecuador, que es un país pequeño, las ventas no son como en Colombia y otros países que tienen más población. Pero sí, tenía una buena venta y con esto sí realmente me lancé ya en el mundo de los aves de manera seria. Y esto fue en 2007 y de ahí decidió que Colombia, bueno, Ecuador es como el número cuarto en el mundo de aves. Pero si pones en relación del tamaño del país, por hectárea o Ujú. kilómetro cuadrado, somos el país más diverso en aves en el mundo, sin duda. Pero Colombia, con una tierra mucho más extensa, sí es el número uno. Y después Perú, Brasil y Ecuador. Y entonces, terminado con Ecuador, me fui a Aves de Colombia. Y tenía suerte de encontrarme con un editor increíble en Colombia que se llama Villegas Editores. Y una tremenda persona, es como un ícono ahí en Colombia. Benjamín Villegas es un tifazo y un buen amigo mío, me gusta pensar que sí es. Y hicimos esta Aves en Colombia y fue su mejor libro de todo. Él tiene como 250 libros de ese estilo, de hasta duro, de arte. Y es una tremenda presentación, él imprime en Japón, así todo mejor calidad. Y no tiene todas las aves de Colombia porque las mías no son, generalmente no son guías, son más como un libro de gustar a aves así en formato grande, ¿no? Y esto salió súper bien. Después de eso me fui a las colibríes. Ujú. Contanos un poco sobre los colibríes, ¿no? Que acá en Ecuador hay especies muy importantes, ¿no? Y sí, Ecuador, otra vez Colombia nos gana siempre en lo que es el número de especies, pero tenemos como 140 colibríes aquí en Ecuador. Y yo saqué ese guía de colibríes porque no hubo guías, pero con dibujo. Y varias personas sugirieron que necesitaba algo que tenía fotos, pues prefieren. Entonces fue un trabajo duro porque lograr todas las especies no es fácil. Y de hecho no todas las fotos son mías, algunas son de otros fotógrafos que hubo especies que súper así raras que no encontré. Ni tan raras, es un poco alejados de las zonas donde yo trabajaba. Y eso tiene en sí, es una guía que está con varias fotos, ilustraciones, fotos del macho hembra y una mapa de ubicarse. Y y esto le hizo con una fundación Jocotoco, que es una fundación de conservación, pero con el enfoque en aves. Ellos comenzaron realmente a través de aves. El fundador es Robert Ridgely, que también le hizo ese libro con Robert Ridgely, que es un honor porque es el ornitólogo más destacado de las Américas, yo diría, no solo Sudamérica. Y entonces hizo esto con la fundación, con 50% de la ganancia dedicado a la fundación. Y de ahí me saqué en el mismo tiempo, porque esto era las fotos como de segundo, porque es una guía, no le ponen sus mejores, pero saqué ese libro Colibríes de Ecuador en formato grande, con menos texto, solo fotos en formato grande. Contanos un poco de tu experiencia con los colibríes aquí en Ecuador.
Sé que tuviste la oportunidad de ser uno de los primeros en fotografiar una especie que no se había encontrado. Contanos un poco cómo es tu trabajo de campo y cómo llegaste a los colibríes y qué encontraste acá en Ecuador en relación a este hermoso pájaro. Pero siempre cuando comienzas algo como una tema de colibríes o aves, bueno, mucha gente se van por los más llamativas solo porque son llamativas, aunque sean comunes y encuentres en su jardín. Pero yo, en cambio, me voy por los más raros. Ese siempre ha sido mi enfoque, es buscar algo que no se han visto, porque son los que no están fotografiados y este es muy importante mostrarles, porque no puedes hablar de diversidad o de cierta especie, de cierta cosa, de la importancia, si no se pueden verla, y no se entiende el público de qué habla, ¿no? Entonces me fui buscando todos los raros y en el colibrí también hubo ciertos que bueno, uno que recién descubierto, pero este fue después, en 2019. Pero en 2008 comenzó los colibríes y me fue así unas montañas en el sur, que es la única sitio donde encuentras tal colibrí. Y subimos y logramos. Veces que no. Y de los más destacados, el zamarito pechinegro, que es el ave emblemático de Quito, donde vivimos. Entonces, muy importante por mí y bien rara, es como el ave con el colibrí con la distribución más chiquita en el mundo, ¿no? Se encuentra en uno de los mitos ahí atrás de Pichincha. Y por suerte esto logró que no, la mayoría de mi trabajo era en la época que no hubo tanto bebedero. Ahorita te puedes casi lograr todos los colibríes del país solo yendo a un lodge y sentado en el baranda con tecito y ahí están comiendo en bebederos, pero la mayoría de las mías fue en el monte, buscándoles de manera silvestre, tradicional. Murray, contanos cómo es el proceso de fotografiar un ave. ¿Sí? Porque a veces la gente piensa que solamente vas, te sentás y sacás una foto y agarrás justo al pajarito en el momento indicado. Pero contanos cómo es esta forma de sacar fotos de pájaros. Bueno, realmente el trabajo comienza en la casa, donde entonces yo sé que voy a hacer un libro de los colibríes de Ecuador. Entonces, ¿dónde le encuentro tal especie? Entonces tengo que ver dónde es más fácil hablar con guías, hablar con ornitólogos, a saber dónde se encuentra tal especie que es lo más difícil. Y te vas pensando, planificando su ruta a través de los lugares donde se encuentra. Y yo trabajo con un guía porque es muy difícil trabajar solo porque estás enfocado en una ave y otra más importante está tras suyo y no le ves. Porque yo tengo como visión túnel, ¿no? Estoy así en lo que estoy. Y entonces trabajo con un guía, él me ayuda y entonces él está también buscando, viendo mientras yo estoy con una, él está buscando el siguiente. Y nos vamos del campo, salimos temprano, llegamos siempre 6 a donde sea, entonces hay veces que uno sale 2 de la mañana para manejar, a llegar al sitio, porque a las 6 es como, bueno, colibríes en la sierra es un poco frío, pero en general es cuando todos los aves cantan, entonces aunque estoy en colibríes, igual si hay otra buena ave normal que asoma, yo sí me voy a fotografiarle. Y de ahí estás en el campo todo el día, atrás de las aves, buscando las flores que les gusta, es una manera, entonces le esperas en el flor que es conocido de tal colibrí que no tengo, y veces viene, veces no, veces viene la otra mata, no la suya, pero se va así. Y el guía es clave, porque yo no soy un ornitólogo, como te dije, estudié marketing. Entonces, de biología no sé mucho, pero sí he aprendido bastante, obviamente, 35 años aquí, pero los colibríes no cantan, entonces esto es solo a la vista. Sí canta, pero es solo, todo es lo mismo, no se distingue por su canto. En cambio, los aves sí se distinguen por su canto y se puede usar eso para llamarles y cosas así. Háblanos de otros libros que veo acá. No quiero dejar pasar ningún libro porque hay tantas cosas tan bonitas. Háblanos otros libros. Pues no, yo hablaba de plumas, que me encantó los nombres, que plumas para la primera y aleteo para el segundo en Ecuador, que fue como ya 2016, entonces mucho más años, mucho más trayectorio. Y yo diría que mejores fotos, pero el nombre aleteo porque es movimiento. Yo aquí tengo poco más de lo que es comportamiento de los aves, en cambio el primero era lo que podía lograr, que era casi el retrato, ¿no? Claro. Y entonces, yo diría que es mi orgullo de libros, el aleteo, porque es un trabajo mucho más profundo.
y mucho más comportamiento, que es la parte difícil, o yo diría que es lo más importante de mostrar de un animal, es cómo vive, cómo hace. ¿El libro es solo de colibríes o trabajas con las especies de pájaros? Este es con todas las aves, colibríes y aves mezcladas. Bueno, habiendo dedicado casi una gran parte de tu vida a la fotografía de pájaros, me gustaría preguntarte para vos, ¿qué es un ave? ¿Qué es un pájaro? Ok, ese es profundo. No, ya, un ave para mí es un ser increíble que por su manera de volar, yo creo que la humanidad desde que le vieron aves solo piensan, chuta, ¿qué será volar así, no? Y entonces yo creo que eso, por su manera de volar en el cielo, algo espiritual, así, tiene que ver con el ave, ¿no? Y si le ves en justo lo que tú haces en la cerámica antigua, de los antepasados, hay bastante reflexión de aves, porque para toda cultura creo que el ave siempre ha sido un símbolo muy fuerte. Entonces, por mí sí, son una manera de atraer las personas a la naturaleza, pero esto no habla de mí. Por mí personalmente siempre ha sido just un ser brilloso que está ahí en la selva, que es un poco más difícil de ver que cualquier bicho, pero igual sí se ve, no es tan difícil como un jaguar o algo. Entonces, siempre yo he buscado una manera de atraer a la gente a amar la naturaleza de alguna manera, de pensar en la naturaleza de manera poco más profunda que solo el picnic de domingo, ¿no? Que se siente los otros seres, que entonces el ave me parece que en ese sentido es bien llamativo, funciona. Ujú. Murray, contanos un poquito acerca de este amor que a veces genera el Ecuador, ¿no? Como país, como territorio. Y acá nos ponemos a hablar de pares, ¿no? Personas que hemos nacido quizás en otras latitudes, en mi caso en Argentina, en tu caso en Sudáfrica. eh, ¿Por qué nos quedamos acá, no? ¿Qué tiene Ecuador que hace que mucha gente de afuera que no nació en este territorio pase por el Ecuador y se enamore de este país, ¿no? ¿Qué te pasó a vos en este recorrido de tu vida, que has recorrido muchos lugares en el mundo, y por qué has elegido directamente vivir acá en Ecuador, tener tu familia, ¿no? ¿Qué te trajo a este territorio? Pero yo creo que la naturaleza plena y simple, ¿no? Es un lugar con una energía tan como silvestre, es fenomenal, las montañas, la energía en general es mucho más alto que muchos lugares que yo conozco. Y la otra parte es la parte humana. Yo me encanta los ecuatorianos. Sudáfrica es un poco bien en su cara, ¿no? La gente habla así cerca, gritan y son así, ¿no? Todo es así un poco fuerte. Y aquí todo es más suave. La gente son mucho más fáciles. Y también la parte indígena, la Amazonía, que hay tanto indígena que en la mayoría de países del mundo ya el indígena no le ves, está así escondido donde vive, no sé qué, pero no está parte de la cultura como aquí, donde casi la mitad de personas sigue hablando quechua y hay más que la mitad es indígena, creo que no sé exactamente las cifras, pero esta parte también me encantó y la parte cultural de los indígenas, sus colores, todo eso, verles en el campo cosechando trigos, es increíble. Ujú. Bueno, ya para ir llegando un poco al final de la entrevista, hemos recorrido un poco los libros de Murray, hemos visto su camino por la fotografía de pájaros. Siempre para terminar las entrevistas dejo unos pequeños minutos finales para que hables con la audiencia. Creo que esta entrevista es una forma de conocer un personaje que habita aquí en el Ecuador, que nos abre las puertas a este mundo de la avifauna, a este mundo profundo de los pájaros. Y bueno, aprovechamos este momento para también avisarles que vamos a dejar links en el video para que conecten con Murray. Así como lo conocí yo, estoy seguro que mucha gente que vea el video va a querer contactarse con vos, incluso conseguir los libros, que pues, a veces algunos son fáciles, otros no son fáciles de conseguir, pero creo que es una buena forma de abrir la puerta al mundo de los pájaros a través de las fotografías y de los libros de Murray. Así que bueno, te dejo este espacio para que hables con la gente y le comentes lo que tú quieras. Bueno, primero quiero agradecer a Esteban y las cuevas otra vez por el espacio que nos ha dejado y para sacar estos mensajes o estos temas a un mundo mucho más grande.
Ya, ¿qué sería mi mensaje? Yo, obviamente, dedicado a la conservación, yo voy a ser un poco aburrido y capaz de decir que yo creo que es época que todo el mundo tiene que pensar en algo que que pueden hacer para mejorar la situación, ser parte de la solución y no parte del problema, ¿no? Porque si le veo, me fui a Sudáfrica 6 meses de sabático recién con mi hija, instalándole en la universidad y le vi la gente es comprando sin absolutamente cero conciencia de que cuánto packaging tenía los empaques. Que dentro venía una cosita de ese tamaño, pero tenía una caja así con otra adentro y otra adentro. Y después si llegas a comer una cosita de eso. Entonces, sí hay como hacer una diferencia. Lo creo que esperarnos a los gobiernos que se hacen cambio para frenar un poco los problemas ambientales es no sé, es un poco en vano. Yo creo que los gobiernos son tan vinculados con la empresa que es muy difícil, pero la única manera yo veo es de manera personal. Sí, nosotros no compramos lo que producen, se van a bajar de producir y se van a usar menos materia prima. Es tan sencillo que yo creo que es tiempo de que todos deben estar pensando en cómo poder hacer la vida un poco más sencillo, consumir un poco menos. Yo diría que siempre es un mensaje que me gusta compartir, no es que a todos les guste escuchar, pero sí es posible. Y de otra parte, sí, siguen saliendo de la naturaleza, es la medicina más fuerte que hay, sacarte afuera y estar a donde no hay paredes y que sonidos son todos naturales, es una cosa fácil de hacer, especialmente cuando vives en un sitio como Ecuador, pero todo el mundo, la naturaleza está ahí cerca. Pero, ya, es un poco más interesante que el centro comercial para mí. Bueno, Murray, te quería agradecer muchísimo por esta entrevista y también quería aprovechar para agradecer mucho a nuestro equipo de producción, a nuestra querida fotógrafa y productora audiovisual Alessandra Moya, que ya le vamos a estar haciendo prontito una entrevista, y también a Carolina Fénix, que nos está ayudando muchísimo con las cámaras. Es una entrevista que quería hacer hace mucho tiempo, porque creo que así como conocí a Murray hace más de 10 años, quería también que ustedes que están viendo el video se animen a conocer a este personaje. He aprendido muchísimo con vos y estoy muy agradecido, no solo con vos, sino también con tu familia, que hemos compartido cosas muy hermosas y creo que es lo que hace lindo, ¿no? Todo este trabajo, no solamente de entrevistar a personas, sino también de conocer más en profundidad a mis queridos amigos aquí en el Ecuador. Así que les agradezco mucho, te agradezco muchísimo, Murray, como siempre. Sigamos haciéndolo fugas. Tú eres familia, eso sí. Así que bueno, muchas gracias y nos estamos viendo en una próxima entrevista. Muchas gracias. Gracias a todos.